Millonario quedó en shock al encontrar a su amor de infancia, vendiendo flores en la calle. Él la creía muerta hace 30 años, y lo que descubrió lo dejó sin palabras. El móvil de Eduardo Montemayor vibró por tercera vez mientras firmaba los documentos de adquisición del Hotel Ritz en Madrid. 30 millones de euros. Su secretaria Lucía esperaba de pie junto al ventanal del despacho, sosteniendo otra carpeta de contratos pendientes. «Señor Montemayor», su madre llamó nuevamente. Eduardo dejó la pluma sobre el escritorio de caoba. Hacía 2 meses que no visitaba la tumba de doña Beatriz, rompiendo su tradición de 15 años. Cada domingo, sin falta, había acudido al panteón para contarle sus logros, sus fracasos y, sobre todo, para hablarle de Carmen. «Cancela mis reuniones de la tarde. Pero, señor, la junta con los inversores japoneses, he dicho que las canceles todas». El trayecto hasta el cementerio de la Almudena fue silencioso. Eduardo observaba por la ventanilla del Mercedes, mientras su chofer, Ramón, esquivaba el denso tráfico madrileño. A sus 55 años, Eduardo había conseguido todo lo que un hombre podría desear: una fortuna valorada en más de 1.000 millones de euros, propiedades en 3 continentes y un imperio inmobiliario que no paraba de crecer. Frente a la lápida de mármol italiano, Eduardo se aflojó la corbata de Hermès. «Perdóname, mamá. El trabajo...» Se interrumpió, consciente de la falsedad de su excusa. «No, no es el trabajo. Es que cada vez me cuesta más venir aquí y hablar de ella». Se sentó en el banco que había mandado instalar junto a la tumba. El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas entre las lápidas. 30 años, mamá. 30 años desde que Carmen... Su voz se quebró. «¿Sabes? Anoche soñé con ella otra vez. Estábamos en la Plaza Mayor, como aquella última tarde. Ella llevaba su vestido azul, ese que tanto le gustaba. Me sonreía mientras me contaba sus planes para estudiar medicina». Eduardo extrajo de su cartera una foto desgastada. Él y Carmen, ambos veinteañeros, abrazados frente a la fuente de Cibeles. La imagen estaba descolorida, pero la sonrisa de Carmen permanecía tan luminosa como el día que fue tomada. El accidente del autobús a Valencia. A veces pienso que debí investigar más, que debí ir personalmente a identificar el cuerpo. Pero era tan joven, tan estúpido, y cuando tus primos confirmaron que ella iba en ese autobús, su móvil volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de su abogado. Los japoneses amenazaban con retirar su inversión si no se presentaba a la reunión. Eduardo guardó el teléfono sin responder. «¿Sabes qué es lo peor, mamá? Que he construido todo esto, este imperio, esperando que algún día me hiciera sentir completo, que llenara el vacío que dejó Carmen. Pero cada nuevo edificio, cada nueva adquisición, solo lo hace más profundo». Se levantó sacudiendo el polvo de su traje italiano de 3.000 euros. «La semana que viene vuelvo a Madrid». La operación del Ritz se detuvo, sonriendo amargamente. Siempre hay una operación, ¿verdad? Siempre hay algo más grande que construir, algo más que comprar. Mientras caminaba hacia el coche, donde Ramón esperaba pacientemente, Eduardo no pudo evitar pensar en las palabras que Carmen solía decirle. «El dinero no construye la felicidad, Eduardo. La felicidad se construye con momentos, con personas, con amor». «A casa, Ramón», ordenó al subir al vehículo. El chofer asintió, encendiendo el motor. En el asiento trasero, Eduardo cerró los ojos imaginando, como tantas otras veces, cómo habría sido su vida si Carmen no hubiera subido a aquel autobús hace 30 años. Madrid, 1993. «Eduardo, las cuentas no salen», gritó don Francisco desde la trastienda de la ferretería. «Si sigues regalando material a los vecinos, nos arruinaremos». Eduardo, con 25 años y las manos manchadas de grasa, organizaba tornillos en los estantes mientras escuchaba los reproches de su padre. La ferretería Montemayor, un negocio familiar de 3 generaciones, apenas sobrevivía en aquellos tiempos difíciles. «Papá, la señora Remedios perdió el trabajo. Sus hijos necesitan ir al colegio. ¿Qué querías que hiciera con las cerraduras? No somos una obra de caridad». El tintineo de la campana de la puerta interrumpió la discusión. Carmen entró con su uniforme de camarera y una sonrisa que iluminó la tienda entera. «Buenos días, don Francisco», saludó ella, dirigiéndose al mostrador. El viejo ferretero cambió instantáneamente su expresión. «Carmen, hija, ¿qué te trae por aquí?
Necesito un repuesto para el grifo de casa. No deja de gotear y mi madre está volviéndose loca con el ruido. Eduardo se adelantó, limpiándose las manos en el delantal. Yo me encargo, papá. En la trastienda, mientras buscaba la pieza adecuada, Carmen se acercó a Eduardo. Te vi ayer, ¿sabes?, susurró, con los niños de Doña Remedios, instalando las cerraduras nuevas. Alguien tiene que ayudar. Por eso te quiero, tonto. Se besaron rápidamente, escondidos entre estanterías repletas de herramientas. El romance que mantenían en secreto desde hacía 6 meses era el tema de cotilleo del barrio, aunque nadie se atrevía a mencionarlo frente a don Francisco. ¿Cenamos esta noche?, propuso Eduardo. Tengo algo importante que contarte. No puedo. Doble turno en el bar. Pero mañana... ¡Eduardo! La voz de don Francisco retumbó desde la tienda. Los pedidos no se entregan solos. Esa noche, después de cerrar la ferretería, Eduardo se sentó en su pequeño escritorio. Sobre la mesa, un folleto de la Universidad de Valencia y una carta de aceptación para la carrera de arquitectura brillaban bajo la lámpara. Había estado estudiando a escondidas, preparando los exámenes de acceso mientras trabajaba. Carmen también guardaba un secreto, su admisión en la Facultad de Medicina. Ambos habían planeado revelar sus noticias juntos, soñando con un futuro que parecía al alcance de la mano. El teléfono sonó. Era Carmen. Me liberé antes. ¿Podemos vernos en la plaza? Bajo la luz de las farolas, Carmen esperaba en su banco habitual. Su uniforme del bar había sido reemplazado por un sencillo vestido azul. ¿Recuerdas lo que me dijiste hace un mes?, preguntó ella cuando Eduardo se sentó a su lado. ¿Sobre construir nuestro propio camino? Cada palabra. Conseguí la beca, Eduardo. Medicina. Valencia. El corazón le dio un vuelco. ¿Valencia? Yo también. Arquitectura. Se miraron en silencio, comprendiendo la magnitud del momento. Nuestros padres no tienen por qué entenderlo, interrumpió Eduardo. Solo tienen que aceptarlo. Carmen apoyó la cabeza en su hombro. ¿Crees que estamos locos? Completamente. Prométeme algo, susurró ella. Pase lo que pase, construiremos ese futuro juntos. Lo prometo. Ninguno de los dos podía imaginar que aquella promesa, susurrada en una noche de primavera, se convertiría en el fantasma que perseguiría a Eduardo durante las siguientes 3 décadas. El autobús Madrid-Valencia se estrelló a las 3:47 de la madrugada. La noticia llegó a la ferretería Montemayor con el periódico de la mañana. Eduardo releía la lista de pasajeros por 15ª vez cuando su primo Miguel entró precipitadamente. La he visto, Eduardo, en la morgue de Valencia. El mundo se detuvo. Las palabras de Miguel flotaban en el aire como cuchillos. El vestido azul, el que siempre llevaba. La identificaron por los documentos en su bolso. Eduardo no lloró, no gritó. Simplemente se quedó mirando el periódico, mientras los titulares se desdibujaban frente a sus ojos. La señora Ruiz, madre de Carmen, no permitió que Eduardo asistiera al funeral. Tu amor la mató, fueron sus únicas palabras antes de cerrarle la puerta en la cara. 3 días después, Eduardo se presentó en la Universidad de Valencia para cancelar su matrícula. En el camino de regreso, compró una botella de whisky y se sentó en el banco de la plaza. Su banco, el de ambos. El teléfono sonó. Era un antiguo cliente de la ferretería Santiago Vega, promotor inmobiliario. Eduardo, hijo, supe lo de tu novia. Escucha, necesito a alguien de confianza para supervisar una obra en Barcelona. Alguien que sepa de materiales, que entienda de construcción. Don Santiago, yo... 3 meses. Buen sueldo, lejos de Madrid. Piénsalo. 3 meses se convirtieron en 6. 6 en un año. Barcelona en Valencia. Valencia en Sevilla. Cada proyecto más grande que el anterior. La ferretería quedó en manos de su padre, que nunca entendió por qué su hijo prefería trabajar para otros antes que heredar el negocio familiar. Eduardo descubrió que tenía talento para la construcción. No el tipo de talento que se aprende en la universidad, sino el que nace de entender los materiales, de conocer el valor del trabajo duro. Donde otros veían edificios, él veía oportunidades. A los 30 años, firmó su primer contrato como promotor independiente. A los 35, su empresa ya era una de las más importantes de España. A los 40, comenzó su expansión internacional. El dinero fluía, pero Eduardo vivía como si aún fuera el dependiente de la ferretería. Sin lujos,
sin extravagancias. Todo lo reinvertía en nuevos proyectos, en edificios más altos, en operaciones más ambiciosas. Se casó 2 veces, divorcios rápidos, discretos, sin dramas. Incompatibilidad de caracteres, decían los papeles. La verdad era más simple. Ninguna era Carmen. La única constante en su vida era una fotografía gastada en su cartera y las visitas dominicales a la tumba de su madre, donde podía hablar libremente de Carmen sin que nadie lo juzgara por no haber superado su muerte. Una mañana de 1997, mientras supervisaba la demolición de un viejo edificio en el centro de Madrid, Eduardo encontró entre los escombros un cartel descolorido del autobús Madrid-Valencia. Lo guardó en su oficina como un recordatorio silencioso de que algunos edificios, como algunos amores, están destinados a caer. Don Francisco murió en 2003, sin entender jamás por qué su hijo había elegido construir fortunas para otros en lugar de mantener vivo el negocio familiar. En su lecho de muerte, intentó hablar de Carmen, pero Eduardo lo detuvo. «Ya no importa, papá. Nada de eso importa ya». La ferretería Montemayor cerró sus puertas una semana después. Eduardo compró el local y lo mantuvo vacío, como un mausoleo personal de lo que pudo haber sido y nunca fue. El atasco en la Gran Vía madrileña era monumental. Eduardo consultó su Rolex. Llegaba 20 minutos tarde a la firma del Ritz. Ramón, su chofer, tamborileaba nerviosamente sobre el volante del Mercedes. «Señor, probamos por calles secundarias». «No serviría de nada, es la manifestación de pensionistas». Una marea de jubilados avanzaba con pancartas bloqueando el paso. Entre ellos, vendedores ambulantes aprovechaban el momento para ofrecer sus mercancías a los coches atrapados. Eduardo revisaba correos en su móvil cuando unos golpecitos en la ventanilla lo interrumpieron. Sin levantar la vista, hizo un gesto negativo con la mano. «Claveles frescos, señor. 3 euros el ramo». Esa voz. El móvil se le resbaló de las manos. Levantó la mirada lentamente, como quien teme despertar de un sueño. Allí estaba ella, 30 años mayor, con el pelo gris recogido en un moño sencillo, pero era ella. Los mismos ojos, la misma forma de inclinar levemente la cabeza. «¡Carmen!». La mujer se quedó paralizada, el ramo de claveles temblando en sus manos. «¡Eduardo!». El claxon del coche de atrás los devolvió a la realidad. El semáforo había cambiado. «¡Carmen, espera!». Pero ella ya se había alejado, perdiéndose entre la multitud de manifestantes. «Ramón, detén el coche. Señor, el tráfico. He dicho que lo detengas». Eduardo saltó del Mercedes en marcha, ignorando las protestas de los otros conductores. Se abrió paso entre la gente, buscando desesperadamente el rostro que había perseguido en sueños durante 3 décadas. La vio doblar una esquina hacia la calle Montera. Corrió, empujando sin querer a un anciano manifestante. «¡Carmen!». Ella se detuvo. Se giró lentamente, como si le pesara cada movimiento. «No puede ser», murmuró Eduardo acercándose. «Tú... el accidente...». Miguel te identificó. Carmen apretó los claveles contra su pecho, como si fueran un escudo. «No hubo ningún accidente, Eduardo». Un grupo de turistas pasó entre ellos, rompiendo momentáneamente el contacto visual. «¿Qué estás diciendo?». «Aquí no», susurró ella, mirando nerviosamente a su alrededor. «Hay demasiada gente. Mi coche está...». «No». Su negativa fue tajante. «En la plaza, donde siempre. Esta noche a las 8». Antes de que Eduardo pudiera reaccionar, Carmen se mezcló con la multitud. Esta vez no la siguió. Se quedó allí, en medio de la acera, mientras su mundo de 30 años se desmoronaba como un castillo de naipes. Su móvil sonó. Era Lucía. «Señor Montemayor, los japoneses están esperando. ¿Debo cancelar la firma?». Eduardo miró el ramo de claveles que Carmen había dejado caer. «Cancela todo. El resto de la semana también». «Pero señor...». Colgó. A lo lejos, Ramón hacía señas desde el Mercedes, atrapado aún en el tráfico. Eduardo recogió los claveles del suelo. Eran rojos, como los que Carmen solía vender en la plaza cuando eran jóvenes, antes de conseguir el trabajo en el bar. 30 años construyendo un imperio sobre los cimientos de una mentira. 30 años visitando una tumba vacía. Las 8:05. La plaza estaba casi desierta, salvo por algunos turistas rezagados y un grupo de adolescentes compartiendo una botella de refresco.
Eduardo ocupó el banco, su banco, aflojándose la corbata que de repente le asfixiaba. 8 en punto. Carmen apareció como una sombra, vistiendo una falda gastada y un jersey gris que había conocido mejores tiempos. Se sentó sin mirarlo, dejando un espacio considerable entre ambos. «No has cambiado tanto», murmuró ella. «Tú tampoco». Mentira. Ambos habían cambiado. El tiempo había tallado sus marcas en sus rostros, en sus manos, en la forma en que se sentaban evitando mirarse directamente. «¿Por qué, Carmen?» Ella sacó del bolsillo una cajetilla de tabaco arrugada. Sus manos temblaban al encender el cigarrillo. «Mi padre estaba enfermo. Cáncer. La operación costaba más dinero del que teníamos. Podría haber ayudado». «¿Con qué? ¿Con el sueldo de la ferretería?» El silencio se espesó entre ellos. «Don Augusto Heredia», continuó Carmen, «ofreció pagar la operación. A cambio yo debía casarme con su hijo Martín y mudarme a Burgos». Eduardo apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Y el accidente?» «Idea de mi madre. Convenció a tu primo Miguel. Le dijo que era lo mejor para todos». «¿Miguel lo sabía?» Carmen asintió, exhalando humo. «Todos lo sabían, menos tú». Eduardo se levantó bruscamente, necesitando moverse, hacer algo con la rabia que le subía por la garganta. 30 años, Carmen. 30 años visitando una tumba vacía. Yo también morí ese día, Eduardo. Su voz se quebró. Me casé con Martín. Tuvimos 3 hijos. Él murió hace 5 años. Cáncer, igual que mi padre. ¿Y ahora vendes flores? Es lo único que sé hacer. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. La operación de mi padre no funcionó. Murió 6 meses después. Eduardo volvió a sentarse, más cerca esta vez. ¿Por qué no me buscaste después? ¿Con qué cara? Carmen apagó el cigarrillo contra el suelo. Además, para entonces ya eras Eduardo Montemayor, el magnate inmobiliario. Salías en las revistas, en los periódicos. Nunca dejé de pensar en ti. Y yo nunca dejé de preguntarme qué habría pasado si... Se interrumpió sacudiendo la cabeza. Pero no podemos cambiar el pasado, ¿verdad? Un grupo de turistas pasó frente a ellos, sacando fotos. Carmen se levantó abruptamente. Tengo que irme. Mis hijos me esperan. Carmen, espera, déjame ayudarte. No necesito tu ayuda, Eduardo. Su voz sonaba firme, pero sus ojos la traicionaban. No necesito la lástima del millonario. No es lástima. Entonces, ¿qué es? Eduardo no tenía respuesta. Carmen asintió, como si su silencio confirmara algo. Adiós, Eduardo. Al menos dime dónde puedo encontrarte. Es mejor que no lo hagas. La vio alejarse, su figura perdiéndose en la noche madrileña, igual que 30 años atrás. Pero esta vez era diferente. Esta vez sabía que estaba viva, y esta vez no la dejaría desaparecer. La mañana siguiente, Eduardo despidió a su chofer. Tómate el día libre, Ramón. Necesitaba hacer esto solo. El mercado de Tepito despertaba lentamente. Vendedores ambulantes montaban sus puestos entre voces soñolientas y olor a café recién hecho. Eduardo, con un traje que costaba más que todos los puestos juntos, desentonaba como un pavo real en un corral. «Busco a una vendedora de flores», preguntó en el primer puesto. «Carmen Ruiz, o quizás Heredia». La mujer del puesto de verduras lo miró con desconfianza. «No conozco a ninguna Carmen. 5 puestos más. 10. Nadie conocía a Carmen, o fingían no conocerla. En el puesto de café una anciana lo observaba. «¿Por qué busca a Carmen?» «Soy un viejo amigo». La anciana sonrió, mostrando dientes de oro. Los viejos amigos con trajes caros suelen traer problemas. «Solo quiero hablar con ella». «Carmen no necesita más problemas, señor Montemayor». El uso de su apellido lo sorprendió. «Leo los periódicos», explicó la anciana. «Carmen vende flores en la esquina de Bravo Murillo, pero si le dice que yo se lo dije, lo negaré». Eduardo encontró el puesto de flores vacío, solo un cubo metálico con agua y algunos claveles marchitos. «Llega tarde», dijo una voz detrás de él. Un hombre moreno, corpulento, acomodaba cajas de fruta. «Carmen viene solo por las tardes. Por las mañanas trabaja limpiando oficinas». «¿Dónde? ¿Y usted quién es para preguntar tanto?» Eduardo sacó su cartera. El hombre levantó una mano, ofendido. «Guarde su dinero. Aquí nos cuidamos entre nosotros. Solo quiero ayudarla». «¿Como la ayudó hace 30 años?» Eduardo se quedó helado. El hombre suavizó su expresión. «Carmen nos contó su historia.
A todos, es parte de la familia del mercado. Por favor, el hombre dudó. Edificio Argenta, en castellana. Pero si la lastima otra vez, tendrá problemas con todo Tepito. Eduardo encontró el edificio fácilmente. Era uno de los suyos, construido 5 años atrás. Irónico. La vio salir a las 2 con un uniforme de limpieza azul claro. Se veía cansada. ¿Me estás siguiendo? Necesitamos hablar. Ya hablamos ayer. No. Ayer apenas arañamos 30 años de mentiras. Carmen miró su reloj. Tengo que estar en el mercado en 1 hora. Déjame llevarte. La gente habla, Eduardo. ¿Qué hablen? En el Mercedes, Carmen se sentó rígida, mirando por la ventana. ¿Por qué no aceptas mi ayuda? Porque todo tiene un precio. No todo. Carmen se giró hacia él. ¿No? ¿Y qué quieres a cambio? La verdad. Toda la verdad. El coche se detuvo frente al mercado. Carmen dudó antes de bajar. Ven esta noche, después del cierre. Te contaré todo. Eduardo la vio alejarse hacia su puesto de flores. Una reina destronada en un reino de cajas de cartón y cubos metálicos. Esta vez, se prometió, la historia tendría un final diferente. El mercado cerraba a las 9. A las 9:30 solo quedaban Carmen y Eduardo, sentados entre cubos de flores bajo la luz mortecina de una bombilla desnuda. Mi padre no fue el único que mintió, comenzó Carmen, organizando mecánicamente los claveles sobrantes. Tu familia también participó. ¿Qué? Tu tía Isabel. Ella organizó todo con mi madre. Eduardo recordó a su tía, siempre tan correcta, tan preocupada por las apariencias. La universidad era una locura, decían. Tú, un don nadie de ferretería. Yo, una camarera con sueños de médico. Carmen sacó un sobre amarillento de su bolso gastado. Encontré esto cuando mi madre murió hace 2 años. Cartas, docenas de ellas, todas dirigidas a Eduardo, ninguna enviada. Las escribí durante el primer año. Tu tía las interceptaba en correos. Tenía un acuerdo con el cartero. Eduardo abrió una al azar. La tinta estaba desvaída, pero aún legible. Querido Eduardo, Martín es un buen hombre, pero cada vez que me toca, pienso en ti. Cerró la carta bruscamente. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque estoy cansada de cargar con mentiras. Carmen encendió un cigarrillo. Martín nunca supo la verdad. Pensó que me había conocido por casualidad, que me había enamorado de él. ¿Y tus hijos? Ana tiene 28, Miguel 26 y Clara 23. Buenos chicos. No conocen esta historia. Eduardo sacó su móvil. Buscó una foto. ¿Los tuyos? No tengo hijos. 2 matrimonios, 2 divorcios. Carmen asintió como si confirmara algo que ya sabía. Tu primo Miguel, continuó, me visitaba cada mes en Burgos. Me contaba de tus éxitos, de tu imperio creciente. ¿Miguel? ¿Durante todo este tiempo? Era el mensajero entre las familias. Se aseguraba de que mantuviera mi parte del trato. Eduardo sintió náuseas. Su primo, su mejor amigo, su confidente durante 30 años. El día que Martín murió, la voz de Carmen tembló. Miguel apareció en el funeral. Me dio un sobre con dinero. Dijo que era hora de desaparecer de nuevo, que te habías comprometido con una aristócrata francesa, Sophie. Eduardo recordó su segundo matrimonio, apenas duró 8 meses, pero eso fue hace 5 años. ¿Por qué volviste a Madrid? Clara, mi hija menor, necesitaba tratamiento médico. Vendí todo lo que tenía en Burgos. No fue suficiente. Y ahora vendes flores. Y limpio oficinas. Y plancho para 3 familias. Carmen sonrió sin alegría. La vida tiene sentido del humor, ¿no crees? Terminé siendo lo que nuestras familias temían. Una mujer pobre. Eduardo tomó sus manos ásperas, marcadas por el trabajo y los años. Déjame ayudarte. No puedes arreglar 30 años con dinero, Eduardo. No es el dinero. Es... Se interrumpió, buscando las palabras. Es la oportunidad de hacer lo correcto, aunque sea tarde. Carmen retiró sus manos suavemente. ¿Y qué es lo correcto? ¿Qué puede ser correcto después de tanto tiempo? Un gato callejero atravesó el mercado vacío, sus ojos brillando en la penumbra. La verdad, respondió Eduardo. Empezar con la verdad. Carmen sirvió café en tazas desportilladas. Su apartamento, un tercero sin ascensor en un edificio deteriorado, olía a lejía y flores marchitas. Cuéntame de Burgos, pidió Eduardo, sentado en una silla de plástico. Al principio fue un infierno. Carmen se sentó frente a él.
Martín bebía. No era violento, solo ausente. Su padre, don Augusto, controlaba cada aspecto de nuestras vidas. Se levantó, buscó en un cajón y extrajo un álbum de fotos. Ana nació un año después de la boda. Señaló una foto amarillenta. Cuando la tuve en brazos, algo cambió. Ya no era solo yo huyendo de mi vida anterior. Tenía una razón para seguir. Eduardo observó las fotografías. Carmen con un bebé, Carmen con 2 niños, Carmen con 3. Siempre sonriendo, pero con una tristeza en los ojos que las cámaras no pudieron ocultar. Martín mejoró con los niños, dejó la bebida. Conseguimos un préstamo, abrimos una pequeña tienda de ultramarinos. ¿Y tu sueño de ser médica? Carmen rió sin alegría. Lo enterré junto con la chica que fui. Me convertí en lo que esperaban, una buena esposa, una buena madre. ¿Y ahora? Ahora, miró por la ventana. Clara estudia enfermería. Al menos alguien en la familia cumplirá ese sueño. Eduardo sacó su móvil. Mostró fotos de edificios. Este es mi primer proyecto en Barcelona. Pasó las imágenes. Este en Valencia, París, Londres. Los vi en los periódicos. Cada edificio, Eduardo dudó. Cada uno llevaba tu nombre en los planos. Carmen Tower, Carmen Plaza, Carmen Building. Nadie lo sabía, por supuesto. Un silencio pesado llenó la pequeña cocina. ¿Y tus matrimonios? Preguntó Carmen finalmente. El primero fue por negocios. Isabel, hija de un constructor. Duró 3 años. El segundo, Sofía. Ella descubrió las fotos, los planos con tu nombre. Miguel me contó. De ambos. Miguel, Eduardo apretó los puños. 30 años informando sobre mí. No lo culpes demasiado. También era una víctima de nuestras familias. Eduardo se levantó, caminó hasta la ventana. Abajo el mercado dormía bajo lonas gastadas. ¿Qué hacemos ahora, Carmen? ¿Hacer? No hay nada que hacer. Tú tienes tu vida, yo la mía. Una vida construida sobre mentiras. Las mentiras también construyen realidades, Eduardo. Tengo 3 hijos que amo. Tú tienes un imperio vacío. Carmen se acercó, puso una mano en su hombro. El contacto los sobresaltó a ambos. No podemos deshacer el pasado, pero podemos construir un futuro diferente. ¿Qué futuro? Carmen retiró su mano. ¿El millonario y la vendedora de flores? Madrid se reiría de nosotros. Que se rían. No es tan simple. Nunca lo ha sido. Un reloj dio las 12. En algún lugar un perro ladró. Tengo que trabajar mañana, dijo Carmen. Eduardo asintió, entendiendo la despedida. ¿Puedo volver? Carmen dudó. No sé si es buena idea. Tampoco lo era hace 30 años. Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Carmen. Mañana vendo flores en el mercado a las 4. El Mercedes aparcó frente a la residencia de ancianos Las Hortensias. Eduardo respiró hondo antes de bajar. Su tía Isabel, a sus 85 años, pasaba sus últimos días en esta lujosa prisión de paredes blancas. «Eduardo, sobrino». La voz de Isabel sonaba débil. «¡Qué sorpresa!». «Hola, tía». La habitación olía a medicamentos y lavanda. Isabel, sentada en un sillón junto a la ventana, tejía lo que parecía ser una bufanda interminable. «La vi, tía». Eduardo no se molestó en preámbulos. «A Carmen». Las agujas de tejer se detuvieron. Isabel no levantó la mirada. «Está viva». «Lo sé». La simplicidad de la respuesta lo golpeó como una bofetada. «¿Por qué?» «Por tu bien». Isabel dejó la labor sobre su regazo. «Eras joven, impulsivo. Ella era inadecuada». «¿Inadecuada?» La voz de Eduardo temblaba. ¿Las cartas también eran inadecuadas? Isabel palideció. «¿Qué cartas?» Eduardo sacó el sobre amarillento. «Estas cartas, tía, las que interceptaste durante un año. No entiendes». «¿Qué no entiendo? ¿Que destruiste 2 vidas por prejuicios? Lo hicimos por ti». Isabel intentó incorporarse, pero las fuerzas le fallaron. «Mírate ahora. Eres alguien. Has construido algo importante. He construido una mentira. Construiste un imperio vacío». Isabel tomó su mano. Sus dedos artríticos se cerraron como garras. «Tu padre estaba de acuerdo. Tu madre...». «No metas a mamá en esto». Ella lo supo al final. En el hospital, antes de morir, me pidió que te lo dijera. Eduardo se soltó bruscamente. «¿Cuándo?» «El día antes de...». Isabel tosió. «Me pidió que te dijera la verdad, pero ya eras tan exitoso, tan importante. ¿Quién más lo sabía?» «Miguel, por supuesto. Tu padre.
Los Ruiz, don Augusto Heredia, pagó generosamente por el silencio de todos. Eduardo se acercó a la ventana. Abajo, ancianos paseaban por el jardín, ajenos a las verdades que se desmoronaban en la habitación 307. ¿Sabes lo que me hiciste, tía? ¿Lo que nos hiciste? Te salvé de una vida mediocre. Me condenaste a una vida vacía. Isabel retomó su tejido, sus manos temblando ligeramente. ¿Qué harás ahora? Algo que debía hacer hace 30 años. La verdad. La verdad destruirá todo lo que has construido. Quizás sea hora de construir algo real. Eduardo caminó hacia la puerta. Se detuvo antes de salir. Una última cosa, tía. Las visitas que te hago cada mes se acabaron. Eduardo, por favor. Adiós, tía Isabel. En el pasillo una enfermera lo saludó alegremente. Eduardo apenas la notó. Su mente estaba en las cartas que pesaban en su bolsillo, en las vidas que esas cartas podrían haber cambiado. En el aparcamiento, antes de subir al coche, marcó un número en su móvil. Miguel, tenemos que hablar. El restaurante del club financiero estaba casi vacío. Miguel llegó puntual, como siempre, con su traje impecable y su sonrisa de corredor de bolsa. Primo, ¿celebramos algo? La sonrisa se congeló en su rostro cuando vio la expresión de Eduardo. Siéntate. Miguel obedeció, aflojándose la corbata instintivamente. La vi. Eduardo no necesitó especificar quién. Está viva. Eduardo, yo... 30 años, Miguel. 30 años visitándola en Burgos, informando sobre mí, controlándola. ¿No es lo que piensas? ¿No? Cuéntame entonces qué es. Miguel pidió whisky al camarero. Doble. Al principio solo seguía órdenes de la tía Isabel. Después, bebió de un trago. Me enamoré de ella. Eduardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué? De Carmen. La visitaba cada mes, la veía con Martín, con sus hijos. Miguel sonrió amargamente. Pero ella solo hablaba de ti, siempre de ti. Eres un bastardo. Lo sé. Miguel sacó un sobre de su chaqueta. Toma, son todas las fotos que les tomé durante estos años. A ella, a los niños. Pensé que algún día querrías verlas. Eduardo no tocó el sobre. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque ya no importa. Miguel se sirvió más whisky. Ella nunca me vio. Para Carmen solo existías tú. El dinero del funeral. Lo saqué de mi cuenta. Quería que se fuera, que desapareciera. Rió sin humor. Patético, ¿verdad? 30 años enamorado de la mujer de mi primo. La mujer que me robaron. La mujer que nos robó a ambos. Eduardo se levantó bruscamente. No te atrevas a comparar. ¿Sabes por qué acepté hacer todo esto? Interrumpió Miguel. Porque la tía Isabel me prometió que algún día Carmen me vería como te veía a ti. Estúpido, ¿no? Eres patético. Lo soy. Miguel sonrió tristemente. Pero al menos yo la vi crecer, envejecer. Vi a sus hijos dar sus primeros pasos. ¿Qué viste tú? Eduardo lo golpeó. El puñetazo resonó en el restaurante vacío. Miguel no se defendió. Me lo merezco, dijo, limpiándose la sangre del labio. Siempre supe que me lo merecía. No te acerques a ella. No hace falta que lo digas. Miguel se levantó tambaleante. Ya no tengo nada que hacer en esta historia. Antes de irse, dejó el sobre con las fotos sobre la mesa. Son tuyas. Siempre lo fueron. Eduardo se quedó solo, mirando el sobre. Dentro, 30 años de una vida robada lo esperaban. Con manos temblorosas, sacó la primera foto. Carmen embarazada. La segunda, Carmen con una bebé en brazos. La tercera, Carmen en el parque con sus hijos. Cada imagen era un puñal, cada sonrisa una herida nueva. 30 años. 30 años de traiciones y mentiras. Pidió un whisky. No lo tocó. Los encuentros se volvieron rutina. Cada tarde, a las 4, Eduardo aparecía en el puesto de flores. Ya no llegaba en el Mercedes, sino caminando, con un traje más discreto y sin el Rolex. Tus claveles se están marchitando, dijo un día señalando un cubo oxidado. No todos podemos permitirnos flores frescas a diario. Eduardo sacó su móvil. Déjame hacer una llamada. Conozco un mayorista. No. La voz de Carmen era firme. Si quieres estar aquí, tienes que entender algo. Este es mi mundo. No necesita tus mejoras. Una clienta habitual se acercó, una anciana que compraba 3 claveles cada jueves. ¿Este señor te está molestando, Carmen? No, doña Pilar, es un amigo. La anciana los miró con suspicacia antes de alejarse. ¿Ves?
dijo Carmen. Aquí las noticias vuelan. Ya todos comentan sobre el hombre del traje caro. Puedo vestirme diferente. No es la ropa, Eduardo, es todo. Tu forma de hablar, de moverte. Perteneces a otro mundo. Un vendedor ambulante pasó pregonando churros. Eduardo compró 2 raciones. También fui el chico de la ferretería, ¿recuerdas? Ese chico murió hace 30 años. Comieron en silencio, el aceite manchando los dedos de ambos. Eduardo se aflojó la corbata. Mi empresa podría crear un puesto para ti, algo administrativo. Carmen rió amargamente. ¿Y qué dirían tus socios? ¿Tus empleados? No me importa lo que digan. A mí sí. Tengo dignidad, Eduardo. Un grupo de turistas se detuvo a fotografiar el mercado. Carmen instintivamente se giró, ocultando su rostro. ¿Por qué te escondes? La última vez que apareció mi foto en algún lado, tuve que mudarme de ciudad. Eduardo guardó silencio, recordando a Miguel, las fotos, la vigilancia. Eso no volverá a pasar. No puedes prometerlo. Carmen comenzó a recoger los cubos de flores. Tu mundo tiene reglas diferentes. Los escándalos venden periódicos. Entonces construyamos un mundo nuevo. ¿A nuestra edad? Carmen sonrió con tristeza. Ya no somos los jóvenes que soñaban con Valencia. Un vendedor vecino gritó que iba a cerrar. El mercado comenzaba a vaciarse. Ayúdame con esto, pidió Carmen, señalando los cubos. Eduardo, el magnate inmobiliario, el hombre que firmaba contratos millonarios, se encontró cargando cubos oxidados y flores marchitas hasta una furgoneta destartalada. ¿Ves?, dijo Carmen. Ya te están mirando raro. Era cierto. Los otros vendedores observaban la escena con curiosidad. Déjalos mirar. Eduardo. Carmen dudó. Esto no puede continuar así. ¿Por qué no? Porque cada día que vienes aquí, un pedazo de tu mundo se desmorona. Y el mío no es suficiente para ti. Déjame decidir eso a mí. Carmen cerró la furgoneta. El ruido metálico resonó como un punto final. Mañana no vengas. Carmen, por favor, necesitamos pensar. Eduardo la vio subir a la furgoneta y arrancar, dejándolo solo en el mercado casi vacío, con manchas de aceite en los dedos y el sabor amargo de los mundos que no encajan. Eduardo respetó la petición de Carmen durante 3 días. Al cuarto, su móvil sonó a medianoche. «Señor Montemayor, soy Clara, la hija de Carmen». Su corazón se detuvo un instante. «¿Le pasó algo a tu madre?» «No exactamente». La voz joven dudó. «Pero necesito que venga al Hospital La Paz. Ella tuvo un desmayo en el trabajo». Eduardo encontró a Clara en la sala de espera. Reconoció los ojos de Carmen en su rostro joven. «Los médicos dicen que es agotamiento», explicó. «Trabaja demasiado». «¿Por qué me llamaste?» «Porque encontré esto». Sacó una foto antigua. Eduardo y Carmen frente a la fuente. «¿Y por qué ella susurra tu nombre cuando duerme?» Ana y Miguel, los otros hijos de Carmen, llegaron minutos después. La hostilidad era palpable. «¿Qué hace él aquí?», exigió Ana. «Yo lo llamé», respondió Clara. «No tienes derecho», intervino Miguel hijo. «No después de lo que le hizo a mamá». «¿Lo que le hice?» «Sabemos la historia», espetó Ana. «El rico que la abandonó, el que la obligó a casarse con papá». Eduardo sintió el peso de una nueva mentira. «Eso no fue lo que pasó». «¿No?» Miguel se acercó amenazante. «Entonces, ¿qué pasó?». Clara los interrumpió. «Mamá despertó. Quiere vernos». En la habitación, Carmen parecía más pequeña bajo las sábanas del hospital. «¿Qué hace él aquí?», susurró al verlo. «Yo lo llamé, mamá», admitió Clara. «Merecemos saber la verdad». Carmen cerró los ojos. «No hay ninguna verdad que contar». «Mentira». Ana sacó más fotos antiguas. «Encontramos estas en tu caja. Cartas sin enviar, recortes de periódicos sobre él. ¿Y esto?». Miguel mostró un recibo. «Pagos mensuales de un tal Miguel Montemayor durante años». «¿Quién es?». «¿Por qué te pagaba?». Carmen miró a Eduardo, suplicante. «Merecen saberlo», dijo él suavemente. «¿Saber qué?», exigió Ana. Carmen comenzó a hablar. Les contó todo: el amor juvenil, las familias, el engaño, el matrimonio forzado. Su voz se quebraba por momentos, pero continuó hasta el final. El silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Por qué no nos dijiste?», preguntó Clara finalmente. «Porque amaba a su padre», respondió Carmen. «Porque ustedes son lo mejor que me ha pasado en la vida».
Pero no fue tu elección, dijo Ana. Todas las madres hacen sacrificios, intervino Miguel. No así, replicó Clara, no basados en mentiras. Eduardo, que había permanecido en silencio, se acercó a la cama. Su madre es la mujer más valiente que conozco. ¿Y usted? Miguel lo enfrentó. ¿Por qué aparece ahora? Porque algunas historias merecen un final diferente. Clara tomó la mano de su madre. ¿Lo amas todavía? Carmen miró a Eduardo, luego a sus hijos. El amor cambia, respondió. Se transforma, pero nunca muere del todo. Como papá, susurró Ana. Siempre supiste que él no era... Su padre fue un buen hombre, interrumpió Carmen. Me dio lo más valioso que tengo. Ustedes. El amanecer encontró a la familia todavía en la habitación. Las verdades, una vez reveladas, habían abierto heridas antiguas, pero también espacios para sanar. Eduardo se despidió cuando llegó la enfermera. Volveré, prometió. Lo sé, respondió Carmen. En el pasillo, Clara lo alcanzó. No la lastime otra vez. No era una amenaza, era una súplica. Eduardo asintió, entendiendo que ahora no solo respondía ante su propio corazón, sino ante 3 vidas más que Carmen había construido con amor y sacrificio. Una semana después del incidente del hospital, Eduardo recibió una llamada inesperada. Señor Montemayor, soy Ana, la hija mayor de Carmen. Se encontraron en una cafetería discreta del barrio Salamanca. Ana, con su uniforme de profesora de instituto, se parecía tanto a la Carmen joven que Eduardo tuvo que hacer un esfuerzo para mantener la compostura. Encontré esto. Ana deslizó un sobre manila sobre la mesa. Entre las cosas de papá, dentro había cartas. La letra era inconfundible. Miguel, su primo. Las escribió durante años, explicó Ana. Informes mensuales sobre mamá, sobre nosotros, fotos, recibos, todo. Eduardo revisó el contenido con manos temblorosas. ¿Tu padre las leyó? No. Ana bebió su café. Las encontró poco antes de morir, pero ya estaba muy enfermo. Las guardó en su despacho con una nota, para cuando sea necesario saber la verdad. Las cartas revelaban la obsesión de Miguel, páginas y páginas describiendo cada detalle de la vida de Carmen. ¿Tu madre sabe de esto? No, y no debe saberlo. Ana lo miró fijamente. Ya ha sufrido suficiente. Eduardo asintió, guardando el sobre. ¿Por qué me las muestras? Porque necesito entender. Ana se inclinó hacia adelante. Necesito saber si usted es diferente. Si esto, lo que sea que está pasando con mamá, no es solo otra forma de obsesión. Amo a tu madre. Eso dicen todos. Mi tío Miguel también creía amarla. Es diferente. ¿Por qué? ¿Porque usted es rico? ¿Porque tiene poder? ¿Porque tu madre me eligió? Una vez, hace mucho tiempo, Ana guardó silencio estudiándolo. ¿Sabe? Papá no era un mal hombre. Su voz se suavizó. Era callado, simple, pero nos amaba. A su manera incluso amaba a mamá. Nunca pensé lo contrario. Cuando enfermó, Ana dudó. En sus últimos días, le pidió perdón a mamá. Ella nunca entendió por qué. Eduardo miró las cartas. Ahora lo sabes. Sí. Ana se levantó. Y ahora usted también sabe que estaré vigilando. No permitiré que nadie, ni siquiera el gran Eduardo Montemayor, lastime a mi madre otra vez. Tienes su fuerza. Tengo su dolor. Ana recogió su bolso. Y eso me hace más peligrosa que fuerte. Antes de irse, se detuvo. Clara cree en usted. Miguel duda. Yo solo quiero que mamá sea feliz. Es lo único que quiero yo también. Demuéstrelo. Ana lo miró una última vez. No con dinero. No con poder. Demuestre que el amor puede ser más fuerte que 30 años de mentiras. Eduardo se quedó solo, con el sobre de Miguel como un peso oscuro sobre la mesa. Afuera, Madrid continuaba su rutina, ajena a las historias de amor y traición que se desenvolvían en una pequeña cafetería del barrio Salamanca. En su bolsillo, el móvil vibró. Un mensaje de Carmen. Los niños me contaron todo. Tenemos que hablar. El Parque del Retiro al atardecer. Carmen esperaba en un banco alejado de los caminos principales. Llevaba un vestido sencillo, pero Eduardo notó que se había maquillado ligeramente. Ana me dio las cartas de Miguel, dijo ella antes de que él pudiera sentarse. Carmen, No, déjame hablar. Su voz era firme. Durante 30 años fui un personaje en la historia de otros. La novia perdida de Eduardo, la esposa impuesta de Martín, la obsesión de Miguel,
La madre abnegada. Se levantó caminando hacia el estanque. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo también me perdí en esas historias. Dejé de ser Carmen para ser lo que todos necesitaban que fuera. Eduardo la siguió en silencio. Mis hijos, continuó ella, están procesando todo esto. Ana está furiosa. Miguel confundido. Clara quiere arreglarlo todo. Son buenos chicos. Son mi vida. Carmen se giró para mirarlo. Y ahora están cuestionando todo lo que creían saber sobre su familia. Un grupo de patinadores pasó junto a ellos, sus risas contrastando con la gravedad del momento. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Eduardo. Esa es la cuestión. Por primera vez en 30 años, alguien me pregunta qué quiero yo. Se sentaron en un banco frente al agua. No puedo volver al mercado, dijo Carmen. No después de todo esto. Puedo ayudarte a... No, lo interrumpió suavemente. Necesito hacer esto sola, encontrar quién soy sin todas estas historias encima. ¿Y nosotros? Carmen sonrió tristemente. ¿Sabes qué me dijo Clara ayer? Que quizás todo esto es el universo dándonos una segunda oportunidad. ¿Y tú qué crees? Creo... Carmen dudó. Creo que las segundas oportunidades no existen, solo nuevos caminos. El sol se ocultaba tras los árboles, proyectando sombras largas sobre el estanque. Clara consiguió una beca, continuó Carmen, para estudiar enfermería en Valencia. Eduardo contuvo la respiración. Valencia. Sí, Carmen lo miró. Irónico, ¿verdad? ¿Irás con ella? Me lo pidió. Dice que podríamos empezar de nuevo allí, sin historias, sin fantasmas. Eduardo sintió que el mundo se detenía. ¿Y qué le dijiste? Le dije que necesitaba pensar, que necesitaba... Carmen tomó su mano. Que necesitaba saber si hay algo aquí que valga la pena conservar. Sus dedos entrelazados parecían contar una historia propia. Las manos suaves de Eduardo, las manos trabajadas de Carmen. Siempre ha habido algo, respondió él, pero no podemos volver atrás. No, pero podemos ir hacia adelante. Un guardia del parque comenzó a anunciar el cierre. Los últimos visitantes recogían sus pertenencias. Necesito tiempo, dijo Carmen soltando su mano. Para pensar, para decidir. ¿Cuánto? No lo sé. Se levantó. Pero esta vez será mi decisión. No la de mi familia. No la de la tuya. Mía. Eduardo asintió, entendiendo. Estaré aquí. Lo sé. Carmen sonrió, una sonrisa real esta vez. Por eso es tan difícil. Se alejó por el sendero, su figura recortada contra el cielo del atardecer. Eduardo se quedó sentado mirando el agua, pensando en Valencia, en segundas oportunidades y en los nuevos caminos que a veces se parecen tanto a los antiguos. La noticia llegó un martes por la mañana. El edificio que albergaba el mercado sería demolido. El ayuntamiento había aprobado la construcción de un centro comercial. Carmen lo supo por los gritos de sus compañeros vendedores. Eduardo lo supo por un correo de su empresa. Eran los desarrolladores del proyecto. Llegó al mercado sin corbata, sin traje. Los vendedores formaban grupos nerviosos discutiendo su futuro. «¿Tu empresa?», dijo Carmen al verlo. No era una pregunta. «Me enteré hace una hora». La anciana de las verduras se acercó, agitando un papel. 30 años aquí. 30 años y nos echan como perros. Otros vendedores se unieron, sus voces mezclándose en un coro de indignación. Eduardo los observaba, reconociendo en sus rostros el mismo dolor que había visto en Carmen 30 años atrás. «Puedo detenerlo», dijo finalmente. «¿Qué?». Carmen lo miró sorprendida. «El proyecto puedo cancelarlo». «¿Y tus inversores? ¿Tus socios?». Eduardo sacó su móvil, marcó un número. «Lucía, convoca una junta extraordinaria. Ahora». La reunión duró 3 horas. Eduardo presentó un plan alternativo: renovar el mercado, modernizarlo sin destruir su esencia. «Es un suicidio financiero», argumentó un socio. «Es una oportunidad», respondió Eduardo, «de hacer las cosas diferentes». Al final su reputación pesó más que las dudas. El proyecto se modificó. Esa tarde volvió al mercado con los nuevos planos. «No queremos caridad», dijo el hombre de la fruta. «No es caridad». Eduardo extendió los planos sobre una caja. «Es una sociedad. Ustedes conocen el mercado, su historia, su gente. Nosotros ponemos el capital». Carmen observaba en silencio. «¿Y el truco?», preguntó alguien. «No hay truco». Eduardo miró a Carmen. «Solo una deuda que saldar con el pasado».
Los vendedores discutieron durante horas. Al final aceptaron. ¿Por qué?, preguntó Carmen cuando quedaron solos. ¿Por qué qué? ¿Por qué arriesgar tanto por un mercado viejo? Eduardo sonrió. Porque durante 30 años construí edificios vacíos. Es hora de construir algo con vida. Carmen tocó los planos suavemente. Clara decidió quedarse, dijo de repente. Rechazó Valencia. ¿Por qué? Dice que hay historias que necesitan ser reescritas aquí. Eduardo contuvo la respiración. ¿Y tú? Yo. Carmen miró su puesto de flores. Creo que también tengo una historia que reescribir. El mercado estaba casi vacío. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas sucias. No será fácil, advirtió Eduardo. Nada que valga la pena lo es. Carmen se acercó a su puesto. Comenzó a ordenar las flores como cada tarde. ¿Me ayudas?, preguntó señalando los cubos. Eduardo se quitó la chaqueta, remangó su camisa. ¿Sabes?, dijo mientras cargaban juntos. Siempre odié los claveles. Carmen rió, una risa genuina que resonó en el mercado vacío. Yo también. Y así, entre cubos oxidados y flores marchitas, comenzaron a construir algo nuevo. No un edificio, no un imperio, sino un futuro que, por primera vez en 30 años, era completamente suyo. La renovación del mercado avanzaba lentamente. Los vendedores seguían trabajando mientras los obreros transformaban el espacio por secciones. En medio del caos, el puesto de Carmen se había convertido en el centro neurálgico de las operaciones. Miguel Hijo apareció una mañana, con planos bajo el brazo. «Estudié arquitectura», explicó, evitando mirar a Eduardo. «Pensé que podría ayudar. Sus diseños eran buenos, modernos pero respetando el alma del lugar. Como los que dibujabas tú a su edad», comentó Carmen a Eduardo. La tensión entre Miguel Hijo y Eduardo se fue diluyendo entre discusiones técnicas y café compartido. Ana venía por las tardes, después de sus clases, organizando una escuela improvisada para los hijos de los vendedores. Una tarde, mientras revisaban presupuestos, Clara trajo una caja vieja. «Encontré esto en casa». Eran los viejos cuadernos de Carmen de cuando soñaba con estudiar medicina. «Podrías dar clases de primeros auxilios», sugirió Clara, a los vendedores. Carmen acarició los cuadernos amarillentos. «Han pasado 30 años. El conocimiento no caduca, mamá». La primera clase fue un desastre. Carmen estaba nerviosa. Las palabras se le enredaban, pero los vendedores la escuchaban con atención, haciendo preguntas, tomando notas. Eduardo la observaba desde la puerta. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo Carmen después. «Que necesité perderlo todo para encontrarme. Un día Miguel Primo apareció en el mercado. Estaba más delgado, más gris. Vine a devolver esto», dijo, entregando un paquete a Carmen. Eran todas las fotos que había tomado durante años. Todas las notas, todos los informes. «Lo siento», susurró antes de irse. Carmen no abrió el paquete. Lo guardó en un cajón del puesto. «¿No quieres verlas?», preguntó Eduardo. «Son memorias de otra vida, de otra Carmen. La tía Isabel murió en otoño. En su testamento dejó una carta para Carmen. Creí hacer lo correcto», escribió. «Me equivoqué. El amor verdadero no necesita aprobación». Carmen lloró al leerla, no por Isabel, sino por la joven que fue, por los sueños robados. Eduardo la abrazó en silencio. «¿Crees que es tarde para perdonar?», preguntó ella. «Nunca es tarde para sanar». El mercado tomaba forma. Los viejos puestos se transformaban en espacios luminosos. El de Carmen, ahora Flores y Vida, combinaba floristería con un pequeño consultorio de primeros auxilios. Una tarde, Ana trajo una sorpresa, el viejo cartel de la ferretería Montemayor. «Pensé que podríamos ponerlo en algún lugar», sugirió, «como recordatorio de dónde venimos». Eduardo lo colgó junto al nuevo logo del mercado. «Para no olvidar», dijo, «ni lo bueno ni lo malo». Carmen tomó su mano. «Para recordar que a veces se necesitan 30 años para llegar a donde debías estar». El perdón llegó así, poco a poco, entre flores y recuerdos, entre lecciones de primeros auxilios y planos de construcción, no como un momento dramático, sino como una suma de pequeños gestos, de heridas que cicatrizaban lentamente. Y en medio de todo, Carmen y Eduardo aprendían a quererse de nuevo, no con la pasión desesperada de la juventud, sino con la serenidad de quienes han vivido lo suficiente para saber que el amor, el verdadero, puede esperar 30 años
para florecer otra vez. La inauguración del nuevo Mercado San Miguel estaba programada para un domingo de primavera. Carmen se despertó al amanecer, nerviosa como una adolescente. El espacio era irreconocible. Los viejos puestos habían dado paso a módulos modernos que conservaban el encanto tradicional. En el centro, una fuente nueva recordaba a la de Cibeles, donde todo había comenzado. Flores y vida ocupaba un lugar privilegiado. Miguel Hijo había diseñado un espacio que combinaba la floristería con una pequeña clínica de primeros auxilios. En las paredes, fotos en blanco y negro contaban la historia del viejo mercado. Eduardo llegó temprano, sin corbata, vestido como un vendedor más. ¿Nerviosa?, preguntó ofreciéndole un café. Como el día que decidí estudiar medicina, los vendedores llegaban poco a poco, acomodando sus productos. Ana organizaba a un grupo de estudiantes que ayudarían con la inauguración. Clara preparaba el consultorio. A las 10 el alcalde cortó la cinta. Las puertas se abrieron y Madrid entró a conocer su mercado renovado. Miguel Primo apareció brevemente, quedándose en las sombras. Carmen lo vio y por primera vez en 30 años le sonrió sin rencor. Él asintió y se marchó. Al mediodía, durante un momento tranquilo, Eduardo llevó a Carmen a la azotea. Habían creado un pequeño jardín allí, con vistas a la ciudad. ¿Recuerdas lo que me dijiste hace 30 años?, preguntó él, sobre construir la felicidad con momentos. Carmen asintió. Tenías razón. Eduardo señaló hacia el mercado. Esto no es un edificio, son momentos, historias, vidas. ¿Te arrepientes?, preguntó ella. De todo esto, tu imperio, mi imperio está donde debe estar. La miró. Aquí, construyendo algo real. Abajo, la vida del mercado fluía. Ana enseñaba matemáticas a un grupo de niños usando frutas como ejemplos. Miguel Hijo explicaba a unos inversores extranjeros cómo habían preservado la esencia del lugar. Clara atendía a una anciana en el consultorio. No es el futuro que soñamos, dijo Carmen. Es mejor, es real. Un cliente llamó a Carmen. Era hora de volver. ¿Sabes qué es lo más curioso?, dijo ella antes de bajar. Que después de tanto tiempo buscando el amor perfecto, encontramos algo diferente. ¿Qué encontramos? Paz. Carmen sonrió. Y a veces, la paz es mejor que la pasión. El día transcurrió entre flores y clientes, entre risas y recuerdos. Al atardecer, cuando el último cliente se fue, los vendedores organizaron una pequeña celebración. La anciana de las verduras propuso un brindis, por los caminos que nos traen de vuelta a casa. Eduardo tomó la mano de Carmen. No era el agarre desesperado de la juventud, sino el contacto sereno de quienes han aprendido que el amor tiene muchas formas. ¿Te quedas?, preguntó ella. Me quedo, respondió él, y así, entre el aroma de las flores y el murmullo de la ciudad, dos almas que se perdieron 30 años atrás, finalmente encontraron su lugar. No en los sueños de juventud, sino en la realidad madura del presente. El amor se había transformado como ellos, pero seguía allí, más fuerte por las cicatrices, más sabio por los años perdidos, más verdadero por haber sobrevivido al tiempo y al olvido. En el mercado renovado, bajo el viejo cartel de la ferretería Montemayor, la vida continuaba, diferente, inesperada, pero al fin auténtica. Y eso, descubrieron, era mejor que cualquier final feliz que hubieran imaginado.